Instituto Tecnológico de Querétaro, EPAT Unidad Tequisquiapan. Materia: Administración del Mantenimiento. Presentan alumnos del grupo X4H. Los integrantes son Gutiérrez Ríos Giovanna, Jiménez Camacho Francisco, Lira Rojo Isela. Estudiantes de Ingeniería Industrial. Introducción. El método CPM o ruta crítica pues es equivalente a las siglas en inglés Critical Path Method. Es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control de los proyectos. El principal supuesto del CPM es que las actividades y sus tiempos de duración son conocidos, es decir, pues que no existe incertidumbre. Además, expone que la ruta crítica pues de un proyecto, estas son las actividades que limitan la duración del proyecto. En otras palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto y que las actividades de la ruta crítica deben realizarse también pronto. El CPM pues es denominado por sus siglas en inglés Critical Path Method y pues esto fue desarrollado en los Estados Unidos de América como parte de un programa de investigación de operaciones para la firma DuPont y Remington Rand, buscando el control y la optimización de los costos de operaciones mediante la planeación adecuada pues de las actividades componentes del proyecto. También es un proceso administrativo y un proceso administrativo consta de 4 fases, que es la planeación, la organización, dirección y control. Todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse durante un tiempo crítico y al costo mínimo. Como objetivo de la presentación tenemos pues principalmente que se conozca la definición de lo que es el CPM, de dónde viene, para qué sirve y así como sus características, entre otras, y algunos pasos para llevarse a cabo. El objetivo del CPM como tal pues es determinar la duración de un proyecto, entendiendo pues como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada. Características del CPM. Como número 1 tenemos que si ocurre algún retardo en el proyecto, se hacen esfuerzos por lograr que el proyecto quede de nuevo en programa cambiando la asignación de recursos. Como punto número 2, se considera que las actividades son continuas e interdependientes, siguen un orden cronológico y ofrecen parámetros del momento oportuno del inicio de la actividad. Como punto número 3, que a medida que el proyecto avanza, estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el progreso. Como un punto número 4, se consideran los tiempos normales y acelerados de una determinada actividad según la cantidad de recursos aplicados en la misma. Otras características es poner el diagrama del CPM al día, dibujar el diagrama de la red, especificar las actividades individuales, determinar la secuencia de esas actividades, identificar la trayectoria crítica, la trayectoria más larga a través de la red, estimar la época de la determinación para cada actividad. Además, para utilizar el método CPM o de ruta crítica se necesita seguir los siguientes pasos. 1. Definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales que lo van a integrar. Como número 2, establecer relaciones entre las actividades, decidir cuál debe comenzar antes y cuál debe seguir después. Dibujar un diagrama conectado las actividades diferentes en base a su relación de procedencia. Como número 4, definir costos y tiempos estimados para cada actividad. Como número 5, identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo esta la que determina la duración del proyecto. Como número 6, utilizar el diagrama como ayuda para planear y supervisar y controlar el proyecto. Además, cómo poner el método CPM en práctica. Para poder hallar la ruta crítica y simplificar así la gestión de proyectos complejos, es preciso partir de un cierto nivel de conocimiento que debe incluir
Conocer cuáles son todas las actividades que componen el proyecto, estableciendo prioridades y conociendo el estado de dependencias de estas mismas. Asociar cada actividad a un límite temporal de tiempo definido. Determinar los recursos que se estiman necesarios para la ejecución de cada tarea que vamos a realizar dentro de determinado proyecto. Dentro de las ventajas más importantes que se encuentran en este método es el permitir realizar ajustes durante el proceso ya sea de un proyecto empresarial. En este caso sería, por ejemplo, la flexibilidad. Otro punto es la visualización total del proyecto, donde nos permite verificar como las fallas o los errores que puede tener este proceso. Otorga la capacidad de predecir el plazo máximo de finalización de un proyecto. Permite discernir entre las distintas actividades, mostrando claramente las que son prioritarias para así ajustarse al planning. Aquí lo que se puede destacar es que las actividades que no son tan importantes se les puede dar un poco más de tiempo, sin embargo a las que son prioritarias o las que son más importantes, atenderlas con mayor delicadeza. Ayuda a establecer el tiempo necesario para cada tarea para que el proceso cumpla con un tiempo determinado y no tenga demoras. Ayuda a identificar las tareas interdependientes y las que son cruciales para terminar el proyecto a tiempo. Aquí identifica ya sean los contratiempos o las actividades que generan mayor tiempo para que se eviten todas esas distracciones de nuestro proceso y sea tenga un resultado más inteligente. Existen dos tipos de redes dentro de este método de la ruta crítica. Una de ellas es el diagrama de flechas y el otro es redes de presencia. En cuanto al diagrama de flechas, hace mención a elaborar una red o un diagrama donde se muestra las actividades pertenecientes para elaborar un proyecto y muestra una secuencia lógica con la que se debe de realizar dicho proyecto y se especifica la interdependencia que existe entre una actividad y otra. Estas actividades se representan mediante flechas y las uniones entre actividades se representan mediante nodos. Sin embargo, o por otro lado, las redes de precedencia son actividades que se pueden representar en los nodos y las flechas y sirven únicamente para conectar nuestras actividades, así como especificar el tipo de relación que existe entre una y otra. En esta podemos establecer relaciones especiales entre todas las actividades y en un proyecto se puede aplicar las diversas herramientas que existen y se pueden estimar los resultados que queremos alcanzar y puede ser factible utilizar el método PERT o el método Gantt. Y bueno, estos fueron los últimos temas en cuanto al método CPM. Y como conclusión tenemos que este tipo de método también se puede conocer como un algoritmo que es utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos. Una de las características más importantes de este tipo de método es que puede determinar la duración de un proyecto, donde cada una de las actividades del mismo tiene una duración estimada, y esta duración de las actividades forman la ruta crítica, que esta nos ayuda a determinar el proyecto entero y las diferencias con las otras que no sean de una ruta crítica. Y un proyecto puede tener más de una ruta crítica. Y estas fueron las fuentes que se utilizaron para poder encontrar esta información.